acaba el tiempo de gracia y Jesús viene. Prepárate aquí. Hola, bienvenido. Te habla tu hermano en Cristo, Javier Gil. Te invito a que estudiemos este importante tema que tiene que ver con la apostasía en la iglesia y te invito a que oremos antes de comenzar con este tema que es tan importante para la vida de todos nosotros. Oremos. Gracias, Padre Santo, que habita en la altura de los cielos. Aquí estoy yo, Padre, unido con mis hermanos, con todos los amigos que nos van a escuchar a través del internet. Padre Santo, le pedimos primeramente perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos dé su Santo Espíritu, que nos alumbre nuestra mente, que nos ilumine, denos su Santo Espíritu, Señor, y permita que podamos tener un corazón manso y humilde como los niños para poder entender este tema. Y le pido que bendiga a cada persona que escuche este tema, a nuestros familiares, y sea usted quien dirija este estudio, que ponga palabra en mis labios. Le pido todas estas cosas en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Gracias, querido hermano. Le habla su hermano en Cristo, Javier Gil, desde Kissimmee, Florida. Y quiero hablarle acerca de la gran apostasía que está hoy en las iglesias cristianas a nivel mundial. Y lo mismo lo dice la Biblia. La Biblia hablaba de esto claramente. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Jesús nos advirtió a no ser engañados muchas veces. El engaño va a ser una de las causas por la cual muchas personas se van a perder. La gran mayoría se va a perder porque Satanás es quien está detrás de todo esto, engañando a las naciones, y precisamente lo hace a través de los sistemas falsos religiosos. O sea que él está encubierto dentro de las iglesias, se ha infiltrado a través de sus espíritus engañadores. Pero entonces tenemos que tener discernimiento de espíritu, aprender a través de la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, la que nos guía, la que nos habla, para poder detectar los errores y no ser engañados. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Jesús nos profetizó, tenemos la profecía a través de ese libro, ¿verdad? Donde dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que tenemos una advertencia aquí de que Jesús no iba a venir sin que antes se manifestara la apostasía. Y esa apostasía comenzó desde hace mucho tiempo, donde el hijo de pecado, el hijo de perdición, se iba a sentar en el trono, en el templo, haciéndose pasar como que si fuera Dios, dice aquí. Y ese hijo de perdición ya lo vamos a identificar más adelante, pero estamos hablando de la apostasía y quiero que ustedes presten atención a lo que es la apostasía. Apostasía y lo que es el engaño, ¿verdad?, que Satanás quiere hacer a los cristianos. Este es el versículo que acabamos de leer acerca de la apostasía, ¿verdad?, que iba a venir, y dice lo siguiente, ya lo leímos. Vamos a pasar al nuevo, lo siguiente. ¿Qué es apostasía? Es el rechazo y desobediencia a la palabra de Dios, a la verdad, y sustituirla por una mentira. Cuando una persona acepta un error, una mentira, algo que va en contra de la palabra de Dios, rechazando la verdad, eso se llama apostasía. Cuando una persona rechaza la verdad y la sustituye por una mentira. Deuteronomio 27:15 dice lo siguiente: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Esto es algo que Dios dice en su palabra. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. ¿Qué es un artífice? Un artífice es un artista, una persona que con su imaginación hace pinturas, hace
estatuas para representar a Dios. Y eso Dios lo prohíbe. Vamos a ver quién es el hijo de perdición, el hijo de pecado que se sienta en el templo haciéndose pasar como que si fuera Dios en la tierra. Este señor lo llaman el Santo Padre. Él lo llama el mundo entero el Santo Padre y él dice que él es el representante de Dios en la tierra. Este sistema católico romano, y cuando estoy hablando del sistema católico romano no me refiero a las personas que están dentro de la iglesia católica, porque Dios tiene muchos hijos en la iglesia católica romana. Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero Dios les está haciendo un llamado a que abran los ojos y a que salgan de estos sistemas falsos. Y con este estudio, hermano, si usted me está escuchando, no se sienta ofendido, sino que por el contrario sea manso y humilde de corazón para escuchar todo el tema hasta el final. Y luego, si usted considera que lo que yo estoy presentando acá no es verdad, pues usted asume las consecuencias. Cada uno va a decidir su propio camino. La introducción de imágenes en las casas de culto de adoración a Dios. Ese sistema ha introducido el sistema de imágenes. Aquí vemos a Ciprensa, es un periódico católico. Estaba anunciando en este mes de agosto que sucedió en julio, el 27 de julio, perdón, en el gobierno de Chile obliga a los cristianos a cambiar las fotos del Señor Jesús por Mao Zedong. O sea que los cristianos tienen que tener a Mao Zedong porque ese es el Dios para ellos. Y esta es una foto del que era el emperador chino. Entonces tienen prohibido tener imágenes de Cristo en China, ¿verdad? Por el gobierno chino. Así que ya esa es una controversia que hay ahí. Pero esa misma controversia la vamos a tener en todas las iglesias. ¿Cuál de todas estas imágenes? Este es un ejemplo de todas las imágenes cristianas, vea, imágenes de Cristo que hay en las iglesias y que a nosotros nos enseñan desde pequeño a tener cuadros de Cristo. Yo, por ejemplo, tenía esta que está aquí. Esta la tenía y la veneraba por toda mi vida hasta que descubrí la verdad. Y hay muchos que tienen diferentes caras de Cristo. Este, por ejemplo, es un Cristo de la metafísica, de la nueva era, este que tiene rodeado de la luz. Este que está aquí, creo, si no me equivoco, es el de la iglesia adventista, de la organización que ponen en los hospitales adventistas y en algunos otros templos también los he visto. Son supuestamente, mucha gente dice, no, es que son representaciones. Llámela como la llame, son imágenes, ¿ok? Porque son cuadros que los ponen, los pintan, hechos por los artífices, por los artistas, y los pintan y los ponen en las paredes. Es muy distinto hacer una película cristiana y usar una persona que está representando a Cristo, un ejemplo, o presentar un video para mostrar una enseñanza bíblica y colocar una imagen, por ejemplo, de Cristo tocando la puerta cuando está haciendo un llamado al arrepentimiento, a que lo dejemos entrar, un llamado o una imagen de los profetas, etc. Hay muchas imágenes, pero cuando se presentan en un estudio bíblico es diferente a cuando una persona las tiene en un sitio como algo que están ahí, como una representación, así digan que no la están adorando, pero forman parte del culto del templo de adoración. Y si está en su casa, pues peor, porque su casa es como un centro de culto y adoración también, porque Cristo debe habitar en cada casa de cada uno de nosotros. Se supone que Cristo es el que dirige la iglesia, es la cabeza y es un Dios invisible que nadie lo puede ver, ¿verdad? Él vendrá y lo veremos como Él es cara a cara. Vemos como el Señor Francisco, el Papa, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana, el representante, dice él que Él es el Dios en la tierra, y lo llaman el Santo Padre. Por eso la Biblia dice que iba a venir uno que se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Pero han introducido las imágenes, ustedes ven cómo las adoran. Por ejemplo, aquí tienen al niño Jesús, es una imagen deformada de un niño con los bracitos ahí, bueno, con una posición angelical supuestamente, y lo colocan de una manera pues donde él está besando las rodillas. Aquí lo ponen con María en sus manos, aquí se inclinan ante un Cristo demacrado con la cabeza abajo y cabizbajo. Entonces vemos cómo besan aquí esta muñeca con una corona arriba. No sé por qué le ponen una corona,
María nunca tuvo ninguna corona, ni la Biblia habla de que María tiene una corona, ni, ni que hay que adorarla. María no murió en la cruz, pero aquí vemos cómo la adoran, cómo le tocan y le piden. O sea, vemos que todo esto no está en la Biblia. No existe la adoración a María en la Biblia, ni que María esté en el cielo. Usted no puede encontrar eso en la Biblia en ninguna parte. Esto es una enseñanza de la Iglesia Católica solamente. Y esto viene de la adoración a la Trinidad pagana, donde se adoraba a la Madre y al Hijo. Era la Trinidad pagana. Y eso se continuó cuando se mezcló el catolicismo o el cristianismo con el paganismo. Aquí vemos en el Vaticano una imagen de un Cristo con puros demonios detrás de él. Esto está en el Vaticano. Y este es Cristo como saliendo con todos los demonios detrás de él. Una imagen satánica. Y el Papa se sienta ahí con todos los cardenales, con todos los obispos y los cardenales. Vemos que tienen como un teatro, como un anfiteatro, un sitio donde las personas acuden, ¿verdad? Cuando van a hacer presentaciones, era donde estaba él sentado aquí anteriormente. Aquí abajo él aparece sentado en esta área que está aquí, en el frente. Y todos los espectadores están frente. Pero este teatro, o vamos a llamarlo anfiteatro, tiene forma de una serpiente. Si ustedes fíjense en el diseño, igual que la serpiente que está acá, los ojos están acá, la boca está aquí abajo al final. Estos dos dientes representan eso, la lengua de la serpiente, y es la forma exacta de una serpiente. Esto es algo que es misterioso, ¿verdad? Pero Satanás tiene un espíritu que mueve a los hombres, y esos son los mismos artistas que pintan y que diseñan, los arquitectos. Fíjense estas imágenes de Cristo de diferentes tipos, estas esculturas. María con el niño en los pies, en las piernas, y el Papa enfrente de ella pidiéndole, ¿verdad? Las cruces con la M de María, con esta sábana que rodea la cruz, que la he visto en templos inclusive de las iglesias donde yo he ido y me he salido por eso mismo, porque veo que esta M es la M de María, representa la M de María, la cruz, que no es sino un símbolo donde mataban a los asesinos, a los ladrones, a los delincuentes, a los más malvados, que existía mucho antes de Cristo, porque la cruz no existe desde que Cristo vino. La cruz existía años y años antes de Cristo venir. Entonces la cruz nos recuerda a Cristo, pero no es la cruz que tenemos que venerarla ni tenerlas en cadenas ni en las paredes, no. La cruz de Cristo representa el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que Él murió en nuestro lugar, que nosotros éramos los que merecíamos morir por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero la cruz no se lleva de esa manera, se lleva en el día a día, en los sacrificios, en la vida diaria de cada uno de nosotros, de lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Para demostrar ese amor a Cristo en nuestro corazón, de los sacrificios de abstenernos de hacer lo malo y de hacer el bien. Vemos un Cristo aquí demacrado, esquelético, como lo ponen aquí, horrible, que no representa, ni podemos decir que Cristo era así, porque Cristo era un hombre fuerte que caminaba de ciudades en ciudades, era carpintero, dice que tenía un porte noble, pero nosotros no lo vimos. ¿Entienden? No podemos dibujarlo de esa manera. Por eso, esto lo que hace es rebajar al verdadero Dios, porque no lo hemos visto. Y en esta imagen que está aquí abajo, en este Cristo, fíjense que tienen como dos angelitos, pero parecen más bien dos demonios aquí, uno al lado del otro. ¿De dónde sacaron esta imagen de Jesús? Esta estatua. ¿Entiendes? Cada vez presentan cosas, son más horribles lo que uno ve. Dice Deuteronomio 4:15, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios prohíbe hacer escultura de hombre o de hembra. Dice, y Jehová, que dice aquí que habló con vosotros en medio del fuego, este Jehová que habló aquí con vosotros de en medio del fuego es el mismo Jesucristo, que fue el que habló con Moisés en el monte Sinaí. Jesucristo mismo dando la ley en el monte Sinaí fue el que habló y prohibió hacer esculturas
o imagen de figura alguna. O sea que Dios prohíbe todo lo que es las imágenes y las esculturas. Él mismo las prohibió. Salmo 115, porque dirán la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Esa es la respuesta. Nosotros decimos, nuestro Dios está en los cielos, los fieles. Todo lo que quiso ha hecho. Y nosotros decimos lo que los paganos hacen. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pie, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son, lo que las hacen, cualquiera que en ellos confía. Así que si usted tiene una escultura de una virgen, de Jesús, de un santo, dicen aquí, tienen narices, pero no huelen, ojos, pero no verán, boca y no hablan, son esculturas, ¿verdad? Dicen que son cosas hechas por los hombres, imaginación de hombre. Esto no tiene sentido. Para Dios esto es una abominación. Dice la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es lo único que Dios escribió con su propio dedo. Dios no le dio este trabajo a ningún profeta. No lo escribió Moisés, ni lo escribió Juan, ni ningún apóstol, ni ningún profeta en el pasado, ni Daniel, ni ninguno de los profetas. Esto lo escribió Jehová mismo, Jesucristo mismo. Dios mismo lo escribió con su propio dedo. Aquí dice, primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás para ti imagen, no la adorarás ni rendirás culto. Este mandamiento es más largo y la Biblia católica lo especifica más claro. Ahorita lo vamos a leer. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate el cuarto mandamiento de santificar el día del sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, más el día séptimo es el sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Fíjense que estos 2 mandamientos han sido... Este fue cambiado, el cuarto, y el segundo fue quitado por la Iglesia Católica. En el catecismo no aparece este mandamiento. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sigue, ¿verdad? El mandamiento. Después dice, no matarás, no fornicarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni cosa alguna a las que pertenece. Podemos leer los mandamientos en Éxodo 20, desde el versículo 1 al 17 directamente para que ustedes lo vean completos. Vamos a ver qué dice el segundo mandamiento. Los 10 mandamientos, empiezo con el primero, ¿verdad? Entonces dijo Dios todas estas palabras, yo soy Yahvé. Esto es de la Biblia católica latinoamericana, para que ustedes vean cómo aparece en la Biblia católica. Entonces dijo Dios toda esta palabra, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. Segundo mandamiento, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Fíjense que Dios es un Dios celoso y dice que pide cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no lo quieren. Cuando una persona tiene imágenes, esculturas de supuestamente de Dios, de lo que sea, para Dios eso es que no lo quieren, porque Dios prohíbe esas imágenes. Y dice que Él lo odia eso, porque Él es celoso. Y dice que pide cuentas a nietos, hijos y bisnietos, ¿verdad? Porque eso es idolatría y Dios lo prohíbe. Las iglesias cristianas evangélicas, protestantes, cuando ven a un católico que tiene sus imágenes o sus esculturas, ¿verdad? De una vez empiezan a decir, mira, el segundo mandamiento de Dios dice, no te harás imagen ni esculturas, ni te inclinarás ante ella, y les empiezan a señalar con la ley de Dios y le dicen que no pueden tener imágenes porque es un pecado para Dios. Pero ¿cuál es el becerro de oro que se hizo el pueblo de Israel cuando Moisés fue a recibir la ley de Dios en el monte de Sinaí? Ellos violaron la ley de Dios. El pueblo de Israel violó la ley de Dios y
hicieron un becerro de oro. Bueno, analógicamente, hoy las iglesias cristianas, aquí vemos el Papa con una cruz, ¿verdad? Con el sol en frente de la cruz, ¿verdad? Como una forma del sol. Aquí en una cruz es como una estatua ahí con el sol, porque ellos tienen el sol en todas las imágenes. Y eso representa algo. El becerro de oro tiene aquí también el símbolo solar con la luna dentro. Eso es el dios Baal de los paganos. Era la adoración al dios sol y también adoraban a la luna. Este dios, estos eran los dioses de los babilonios. El dios Baal, el principal dios, era el sol. Y los babilonios modernos también adoran al sol. Vamos a ver eso. ¿Cuál es el becerro de oro de los cristianos hoy en día? ¿Qué día Dios dice que se debe santificar y reposar? Revise la ley de Dios. Acuérdate de santificar el día del sábado. Los 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo día es sábado o fiesta del Señor tu Dios. Ese es el verdadero día de reposo. Mire, dice aquí Génesis 2, el sábado no era para los judíos ni para los israelitas, como muchos quieren decir. Dios dio el sábado desde el Génesis, desde el principio de la creación. Dice así, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Así que aquí no dice que fue dado a los israelitas ni a los judíos. Esto fue desde el principio que estaba Adán y Eva. Era para todas las generaciones. También San Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre significa la humanidad, para todos. Isaías 58:13. ¿Cuál es el día del Señor? Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la herencia que van a tener los que guardan el sábado, el día del Señor? La heredad de Jacob. ¿Cuál era la heredad de Jacob? Lo que Jacob deseaba, llegar a la Canaán terrenal, ¿verdad? Pero Dios nos está dando una Canaán que es la Canaán celestial, esa. Por eso aquí dice, yo te haré subir sobre la altura de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos nueva y tierra nueva es donde van a habitar todo lo que tenga en la herencia de Jacob. Esa vida eterna que Dios nos quiere dar. Pero para eso tenemos que aceptar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. El falso día de culto y adoración, el domingo, es el becerro de oro, el día del dios sol, Baal o Mitra le llamaban los romanos. Dios manda a santificar el séptimo día de la semana. La Iglesia Católica colocó el domingo en su lugar. Aquí vamos a ver cómo una declaración de la Iglesia Católica lo dice. Esto está en el Expediente Católico, septiembre 1 de 1923. Dice la Iglesia Católica, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. Hoy las iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas, testigos de Jehová, bautistas, la gran mayoría aceptan el domingo como que si fuera un mandamiento de Dios, como que si estuviera en la Biblia. El domingo es el primer día de la semana. No hay ninguna autoridad bíblica que haya cambiado la ley de Dios en la Biblia. Jesucristo dijo, no penséis, Mateo 5:17, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Pasarán los cielos y la tierra, pero ni jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que esto se haya cumplido. Jesús no vino a abolir la ley, ni la cambió. Los apóstoles tampoco, ninguno de ellos la violaron. No cambiaron el sábado por el domingo. Dice otra fuente, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras obligan a la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Cardenal James Gibson.
¿verdad? La fe de nuestros padres, 16 edición de 1888, o 1880, página 111. Así que el domingo es una cosa que fue impuesta por la Iglesia Católica y los católicos guardan el domingo porque la Iglesia Católica lo enseña en el catecismo. Yo era católico toda mi vida y los domingos eran los días que se tenía que ir a la iglesia y había que hacer la primera comunión y le enseñan los 10 mandamientos con el catecismo a uno, donde el sábado no aparece por ningún lado y adicional le han hecho otros cambios que más adelante lo vamos a ver. La pregunta es, ¿qué harás con estas verdades? Primera de Juan 3:4 dice que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Si tú violas cualquiera de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, o si tienes imágenes, escultura, estás pecando. Es un pecado delante de Dios y tenemos que arrepentirnos si queremos el perdón y poder entrar al reino de los cielos, porque Dios nos perdona. Estamos viviendo bajo la gracia, pero no nos da autorización a seguir violando la ley constantemente y a pensar que ya esa ley ya no hay que guardarla y que está clavada en la cruz, como enseñan muchos falsos pastores. Porque si la ley de Dios estuviera clavada en la cruz, todo el mundo se salvaría. Todo el mundo se salvaría porque no hay pecado, no existiría el pecado. Ya vemos que el pecado es la transgresión de la ley. Y las iglesias están para predicar el pecado. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta de su pecado, de dejar de violar la ley de Dios y acudan a Cristo, quien es nuestro Salvador, y esa persona empieza a caminar con la obra del Espíritu Santo, se ha transformado y empieza a vivir una vida nueva. El Espíritu Santo va a hacer una obra de transformación. Las personas tienen que nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento, es una verdadera conversión lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios tiene profeta en su pueblo. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Todas las iglesias tienen profeta. La iglesia adventista del séptimo día, Dios le ha dado el don de profecía. El Espíritu Santo da ese don a la iglesia y se lo dio a la iglesia adventista a través de la señora Elena White, quien es la profeta desde hace más de 100 años, que ha escrito más de 60 libros, todos concuerdan con la Biblia, no se sale de ella, y fue una persona que exaltó los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, exaltó todos los mandamientos, en especial el sábado porque está vigente, exaltó a Jesucristo en primer lugar y la ley de Dios, las dos cosas, nunca las dejó por fuera, siempre van acompañadas las dos. Primero escrito dice lo siguiente, esto fue lo que ella escribió en la página 211. Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. Vi que por último el estandarte fue arriado y que los paganos se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de culto en imágenes de los santos y aún de Cristo. Fíjense, estos paganos introdujeron imágenes de Cristo también y de su madre María. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que hubiese en los cielos o abajo en la tierra. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accedieran a sus ceremonias y al culto de imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Esto sucedió cuando la iglesia católica romana, el sistema papal, perseguía a los cristianos durante la Santa Inquisición y los mataban por no estar de acuerdo con sus doctrinas, porque no estaban de acuerdo con las imágenes, con las esculturas de Cristo, nada de esto ellos no aceptaban. No aceptaban el bautizo de la Iglesia Católica Romana, no aceptaban el domingo. Todo esto lo rechazaron los verdaderos cristianos,
pero se fue metiendo el catolicismo, el paganismo dentro de la iglesia cristiana, se fue mezclando y muchos de ellos se contaminaron con esa falsa doctrina. Y todavía lo vemos hoy en día. En Mensajes Selectos tomo 2, en el capítulo 33 dice el capítulo "No tendrás dioses ajenos delante de mí", dice lo siguiente: cada verdadero, y hay muchos hermanos adventistas que sacan esta cita fuera de contexto para decir que se pueden tener algunos cuadros de Jesús dentro de la iglesia porque Dios permitió algunos símbolos e imágenes para enseñar al pueblo. Y esto en la Biblia. Y esto lo vamos a estudiar aquí, a ver si eso es verdad, si esa cita está correcta o está fuera de contexto. Cada verdadero hijo de Dios será aventado como trigo, y en el proceso del aventamiento debe sacrificarse cada placer acariciado que aparte la mente de Dios. Muchas familias tienen sus estantes, anaqueles y mesas llenos de ornamentos y retratos, álbumes llenos de fotografías de la familia y de sus amigos se colocan en lugares donde puedan atraer la atención de los visitantes. De este modo, los pensamientos que deberían dirigirse hacia Dios y los intereses celestiales son atraídos hacia cosas comunes. ¿No es esto una especie de idolatría?, pregunta ella. El dinero que se ha gastado en esta forma no debería haberse empleado para bendecir a la humanidad, para aliviar a los que sufren, para vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos. ¿No debería haberse puesto en la tesorería del Señor para promover su causa y edificar su reino en la tierra? Este asunto reviste una gran importancia y os es presentado a fin de salvaros del pecado de la idolatría. Vuestras almas recibirán bendiciones si obedecéis la palabra pronunciada por el Santo de Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Muchas personas están creando para sí preocupaciones y ansiedades innecesarias al dedicar tiempo y consideración a los adornos superfluos que llenan sus casas. Se requiere el poder de Dios para apartarlas de su devoción, porque esto constituye en todo sentido una idolatría. Aquel que escudriña los corazones desea rescatar a su pueblo de toda clase de idolatría. Que la palabra de Dios, el libro bendito de vida, ocupe las mesas que ahora están llenas de adornos inútiles. Gastad vuestro dinero en adquirir libros que sirvan para esclarecer la mente en lo que atañe a la verdad presente. Gastad vuestro dinero, aquí seguimos, gastad vuestro dinero en adquirir los libros que sirvan para esclarecer la mente en lo que atañe a la verdad presente. El tiempo que malgastáis en mover y desempolvar los inmuebles, los innumerables adornos que hay en vuestras casas, debéis emplearlo en escribir algunas líneas a vuestros amigos, en enviar revistas, folletos o libritos a personas que no conocen la verdad. Apoderados de la palabra de Dios como el tesoro de amor y sabiduría infinita, este es el libro guía que muestra el camino hacia el cielo. Nos señala al Salvador que perdona el pecado y nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Cómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración en vuestros corazones y con un espíritu de entrega a Dios? Ojalá escudriñaseis vosotros vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida para descubrir y romper hasta los hilos más finos que os unen a los hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Rogad a Dios que os muestre cada práctica que aleje de Él vuestros pensamientos y afectos. Dios ha dado su ley al ser humano para que constituya la medida del carácter. Mediante esta ley podéis descubrir y vencer cada defecto de vuestro carácter. Podéis separaros de cada ídolo y unirnos al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia y la verdad. Sigue aquí una advertencia concerniente a las posiciones extremas. Esta es la cita que se saca fuera de contexto y la vamos a estudiar bien detenidamente porque hay muchas personas que están siendo engañadas por sacar fuera de contexto esta cita. Habían algunas personas, dice la hermana White, que poseían capacidad para ayudar a la iglesia, pero que necesitaban primeramente poner en orden en sus propios corazones.
Algunos habían estado introduciendo pruebas falsas y habían convertido sus propias ideas y nociones en un criterio. Habían exagerado asuntos de escasa importancia, convirtiéndolos en pruebas de discipulado. Y con todo esto habían impuesto pesadas cargas sobre otras personas. De este modo se estableció un espíritu de crítica, censura y disensión, lo cual infligió un gran daño a la iglesia y se dio a los no creyentes la impresión de que los adventistas, guardadores del sábado, constituían un conjunto de extremistas y fanáticos, y que su fe peculiar los tornaba poco amables, descorteses y de un carácter no cristiano. Así fue como la conducta de unos pocos extremistas impidió que la influencia de la verdad alcanzara a la gente. Algunos concedían una importancia exagerada a la cuestión del vestido, criticaban los trajes que otros llevaban y condenaban prontamente a todos los que no se conformaban con exactitud a sus ideas. Unos pocos condenaban los retratos y sostenían que estaban prohibidos por el segundo mandamiento y que debería destruirse todo lo que fuera de esa clase. Este pedazo que está aquí en amarillo es el que se usa con esta cita para decir que se pueden tener algunos retratos de Jesús dentro de los templos y que eso está bien porque Dios no lo prohíbe y que, o sea, que la hermana White dijo que se podían tener, que eran los extremistas los que los querían sacar. Esta cita es veneno, peligroso, que hay que tener cuidado de no malinterpretarla. Si se malinterpreta, se vuelve en veneno para nuestra vida, pero si se analiza en el contexto, va a ser una bendición para las personas, porque esto continúa, vamos a seguir leyendo. ¿Cuáles son estos que condenaban los retratos? ¿Qué tipo de retratos eran los que estaban condenando? Y sostenían que estaban prohibidos por el segundo mandamiento. Vamos a ver a qué retratos se estaban refiriendo estos fanáticos que querían que se quitaran. Estos hombres de ideas unilaterales no son capaces de ver ninguna otra cosa fuera de lo que predomina en su mente. Hace años tuvimos que combatir este mismo espíritu y esta misma obra. Surgieron personas que pretendían haber sido enviadas con un mensaje que condenaba los retratos y los cuadros, ¿verdad? Que instaba a destruir todo lo que constituyera una copia de algo. Llevaban las cosas hasta el extremo de condenar los relojes que tenían figuras o imágenes sobre ellos. No dice qué tipo de imágenes, ¿verdad?, que tenían. Aquí no lo dice en este versículo, pero dice que habían unos extremistas que se iban a los extremos y condenaban unos retratos y los cuadros, y que hasta los relojes que tenían algunas imágenes dentro, porque hay muchas cosas que tienen imágenes, pero ellos iban a los extremos. Ahora vamos a ver a qué cuadros se estaban refiriendo que ellos querían que se quitaran. En la Biblia leemos acerca de la buena conciencia, pero no hay solamente buenas conciencias, sino también malas conciencias. Existe una escrupulosidad que llevará todas las cosas a grados extremos y que convertirá los deberes cristianos en cargas tan pesadas como pesada hicieron los judíos la observancia del sábado. El reproche que Jesús hizo a los escribas y los fariseos también se aplica a esta clase de personas. Diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Un fanático causará mucho daño con su espíritu fuerte y sus ideas radicales cuando se dedique a oprimir la conciencia de los que desean obrar correctamente. La iglesia necesita ser purificada de tales influencias. Ok, los fanáticos querían que se quitaran todos los cuadros que tenían, las imágenes que ellos tenían ahí. Pero vamos a ver cuáles eran esos cuadros que ellos querían. ¿Y por qué eran fanáticos? Lo leímos, que criticaban la manera de vestirse de las personas que llegaban a la iglesia. Cuando las personas no se ajustaban a las normas de ellos. Una persona nueva que viene a la iglesia, usted no le puede exigir que se vista igual como se está supuesto a vestir los adventistas del séptimo día, porque no conocen la Biblia, no conocen lo que Dios, la palabra de Dios dice. No están acostumbrados. Si usted viene una persona de las iglesias de afuera y viene vestida con prendas de oro o de plata, o viene vestido con pantalones, y usted viene y le dice a esa persona que no se puede vestir así, si la persona no está convertida, no se va a quitar su forma de vestir. Más bien, lo que va a hacer es que se va a ir. Por eso le hacían daño.
Y si no sabe la alimentación correcta, usted no le puede llegar diciendo de una vez, te tienes que dejar de comer esto y aquello y aquello y aquello, porque esa persona no va a entender. Todo tiene una explicación. Pero esos eran los fanáticos que inmediatamente criticaban y juzgaban a las personas. Esos eran los fanáticos. Y no enseñaban con el amor de Cristo, ¿verdad? Porque hay que enseñar a las personas para que ellas puedan ver la verdad y cambiar. El cambio viene de adentro hacia afuera. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes, pero Dios mismo utilizó imágenes y símbolos para ilustrar las lecciones dadas a los profetas con el fin de que éstos las transmitieran al pueblo y así fuesen comprendidas mejor que si se las hubiese dado de cualquier otro modo. Estimuló la comprensión a través del sentido de la vista. La historia profética fue presentada a Daniel y a Juan mediante símbolos y éstas debían representarse nítidamente en cuadros para que el que leyera pudiese comprender. Aquí están, hermano. ¿Qué fue lo que se permitió representar en cuadros? ¿Qué imágenes? Hablando de las imágenes que Dios usó. Dios estimuló la comprensión a través del sentido de la vista. La historia profética, aquí está, fue presentada a Daniel y a Juan. O sea, Apocalipsis y Daniel, mediante símbolos, y estos debían representarse nítidamente en cuadros para el que leyera pudiese comprender. Eso es lo que se refiere en esos cuadros. Y los fanáticos querían que se quitaran esos cuadros. Ya ahorita vamos a ver cuáles eran esos cuadros. Es cierto que se gasta demasiado dinero en cuadros y no son pocos los recursos que deberían darse a la tesorería de Dios y que en cambio se pagan al artista. Pero el daño que la conducta de estos extremistas causará a la iglesia es mucho mayor del que pretenden corregir. A veces resulta difícil establecer dónde debe trazarse la línea, en qué momento la confección de cuadros se convierte en un pecado, pero los que aman a Dios y desean de todo corazón observar sus mandamientos serán dirigidos por Él. Dios no desea que dependamos, ¿verdad? Que dependan de ningún hombre para que éste actúe como una conciencia para ellos. El que acepta todas las ideas y las impresiones de las mentes desequilibradas llegará a estar confundido y perplejo. Satanás se propone apartar la atención del mensaje del tercer ángel y dirigirla a cuestiones secundarias. ¿Cuáles son las cuestiones secundarias? La vestimenta, la forma de alimentarse, que si los relojitos con dibujitos, que era lo que estaban haciendo estos fanáticos, en vez de predicar el mensaje del tercer ángel, que nos llevan a la observancia del sábado y al rechazo del falso día de reposo, que es el domingo, que va a ser la marca de la bestia cuando venga la ley dominical. Se estaban enfocando en unos temas superficiales en vez de este mensaje. Y que querían quitar los cuadros que Dios mismo usó para presentar las profecías de Daniel y Apocalipsis. O sea, estaban en contra prácticamente del mensaje de Dios. Y dice aquí que deberían hacer crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad, queden enanos y debilitados, con el fin de que Dios no sea glorificado por ellos. Esto está aquí en Historical Caches of Foreign Mission, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 328. Vamos a ver cuáles eran esos cuadros. El diagrama Millerita de 1850 hecho por Otis Nichols, cuadros proféticos de Daniel. Este gráfico fue producido basado en el gráfico de 1843, pero corrigió un error que estaba en la fecha de 1843. Ellen White escribió sobre este gráfico. Vi que Dios estaba en la publicación del gráfico del hermano Nichols. Vi que había una profecía de este gráfico en la Biblia y que este gráfico fue proyectado para el pueblo de Dios. Si es suficiente para uno, también lo será para otro. Y si alguien necesitaba de un nuevo cuadro pintado en una escala mayor, todos lo necesitan de la misma manera. La hermana White mandó y dijo que se podían tener cuadros de este gráfico en todas partes, porque todos lo necesitaban, porque esto fue un mensaje de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios mostró en esos cuadros? ¿Cuáles fueron las profecías de Daniel y Apocalipsis? Bueno, aquí tenemos la estatua, ¿verdad?, de Nabucodonosor, las bestias que le fueron presentadas a Daniel.
¿verdad? En las profecías de Daniel, Apocalipsis, aquí con el dragón, ¿verdad? Con las 7 cabezas. Aquí los 7 ángeles, 3 aquí y 4 acá, los caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Está el santuario, Jesús en el santuario celestial, en el santuario terrenal y en el celestial, aparecen los dos. También los 10 mandamientos es un cuadro que se debería de poner en cada iglesia porque es la ley, la regla moral, la ley de justicia, la ley moral de Dios, que es la que todos tenemos que tener para poder entrar al cielo, ¿verdad? Eso sí debería estar en cada iglesia y no las vemos en ninguna iglesia cuando usted va. Eso es, yo no, bueno, muy poca. He visto una sola iglesia que tiene los 10 mandamientos. Una sola. 1863, fíjense este cuadro. Estos son los cuadros, miren. ¿Son ustedes misioneros en su vecindario y en su propia familia? ¿Están buscando llevar adelante un trabajo profundo de reforma donde sean mejor conocidos? ¿Es su vida tal como para darle influencia en el hogar con sus familias y trabajadores? Ustedes pueden colgar los cuadros, aquí dice las cartas, de chart, los gráficos, y mostrarles la verdad tal como se muestra ahí ilustrada. Pueden enseñarles, si tienen una mente para hacerlo, al explicar la historia profética y rastreando las profecías que al final de todas las cosas está a la mano. Pueden impresionarlos con lo sagrado de la ley de Dios y mostrarles sus reclamos sobre ello. ¿Ve? Aquí dice, pueden impresionarlos con lo sagrado de la ley de Dios. Mostrar un cuadro de la ley de Dios, mostrar el cuadro anterior de las estatuas de Nabucodonosor, de las bestias, etcétera, todas las profecías, pero no está hablando de los cuadros de la cara de Jesús. No está hablando de una representación de Jesús, que es muy distinto. No tendrás dioses ajenos de delante de mí. Esto trae en Patriarcas y Profetas, capítulo 27, la ley dada a Israel. En este primer mandamiento, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros o un Dios. Para los católicos, María es una diosa para ellos. Por eso no se dirigen a Jesús, no se dividen al Padre, sino que le piden todo a María. Pero dice aquí que es cualquier cosa que nos desvíe nuestra mente, ¿verdad? Y que desvíe nuestra atención a Dios, porque debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Dios siempre tiene que estar en primer lugar por encima de todo, por encima de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, por encima de cualquier cosa, por encima de una organización religiosa, porque hay muchos que quieren poner la organización religiosa por encima de Dios, de lo que dice Dios en su palabra también. Y muchos no se van de sus iglesias porque ellos dicen y creen que si se van a salir van a perder la vida eterna, se van a perder porque se salen de una iglesia, cuando al que tienen que seguir es a Cristo Jesús, que es Dios mismo. Seguirlo a Él por encima de todo, por encima del pastor, por encima de la organización X a la que pertenezca. Dice aquí es el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Este es el segundo mandamiento, prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Aquí lo dice bien claro, a Dios no se puede adorar mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. ¿Sí? Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Supongamos que hay un templo que tienen imágenes de Cristo, como los católicos. Ellos dicen que ellos no veneran a las imágenes, pero cuando se están inclinando ahí al frente, esas imágenes son las que están colgadas y como quiera son parte del culto de adoración. Y Dios es un Dios celoso. Dios no acepta ese tipo de culto, porque Dios prohibió las imágenes y las esculturas, ninguna representación. Dice aquí, el tratar de representar
al Eterno mediante objetos materiales. Y un cuadro, una pintura es un objeto material. Degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. No podemos pintar a Jesús y pensar que era de esta manera porque no hay una fotografía de él. No quedó, no existían cámaras fotográficas. No es lo mismo ver a un familiar de uno que dejó una foto que sabemos que así era exactamente porque nosotros lo vimos y lo recordamos y lo podemos ver igual como está en la foto, a que un pintor venga y pinte la cara de un Jesús que nosotros nunca hemos visto y que el pintor tampoco vio y que no existen fotografías que demuestren que ese es Jesús. Es imaginación, es mentira. Si un niño viene y pregunta y ve la cara de un Jesús, ¿y ese Jesús? ¿Qué le va a decir uno? No, ese no es él, es una representación. Y hay otros que le van a decir, sí, ese es Jesús. O sea, mintiendo y es un engaño, porque se engañan a ellos mismos. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice aquí, la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, todo eso los hijos lo copian y por eso se transmite. Aquí dice, esto es hablando de Jeroboam, ¿verdad? Él quiso hacer algo aquí para llamar la adoración a su pueblo. Profetas y Reyes, capítulo 7 de Jeroboam, dice así: al ordenar este cambio, Jeroboam pensó en apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Este fue el rey de Israel, ¿verdad? Que quiso traer la atención de los israelitas, haciendo una representación del Dios invisible, y mandó pues hacer 2 becerros de oro y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová: no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni la honrarás. O sea, las puso en santuarios, unas imágenes del Dios invisible. O sea, ¿cuál es el mensaje? No se deben de tener imágenes del Dios invisible en ninguna parte, ni en el santuario, ni en las casas. Tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las 10 tribus alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad fundamental de su plan. No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso delante de ellos el símbolo idólatra. Dice aquí, no todos los hombres de aquella generación eran idólatras, hablando del diluvio, en Patriarcas y Profetas, página 70. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de su requerimiento. Wow, este mensaje, este versículo aquí está impresionante. Fíjense lo que dice aquí. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, aquí entran los cuadros, entran las esculturas, que estemos tratando de representar a Cristo de alguna manera, porque Él es Dios. Dice que cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad que es el Rey Supremo, el Dios Todopoderoso, y al poder, el poder que tiene Dios para ubicarlo y meterlo en un cuadro hecho a la imaginación de un pintor, ¿verdad? A la imagen de una persona que hace la estatua o del cuadro. Dejaron de comprender la santidad de su carácter, del carácter de Dios, porque Dios es un Dios celoso,
Él aborrece las imágenes, las esculturas, y para él esto es idolatría. Y dice, y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos, o sea, de su santa ley. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo, pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas. Hoy en día pasa lo mismo. Cuando se habla de la ley de Dios, se le muestra al pueblo lo que es el pecado, que las imágenes, las esculturas, Dios las aborrece y que es idolatría y es pecado delante de Dios, y el pueblo aborrece esa amonestación, no le prestan atención, a esos requerimientos sagrados de Dios, que cualquier persona que los esté violando no va a entrar al reino de los cielos, y que las plagas que van a caer en Apocalipsis van a caer sobre cualquiera que tenga imágenes, esculturas, que las estén adorando o que las tengan inclusive simplemente como una supuesta representación. Porque si una persona sabe que no es Cristo o que no es el verdadero Dios, ¿para qué las tiene? Y no las puede botar, es porque se convierte en un ídolo. Porque el brazo del orgullo no deja a la persona botarlas o sacarlas o quebrarlas. Y son cuna de demonios. Las imágenes, las esculturas son maldición para el ser humano, porque es la violación a la ley de Dios, y el pecado trae maldición a la vida de las personas. La mayoría de los cristianos, vamos a seguir aquí, en la parte de abajo, pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas, angustia para los verdaderos discípulos de Cristo, bajo el manto de un cristianismo falso. Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Es lo que ha hecho Satanás. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 47, la fe de los mártires. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban, esto fue lo que pasó cuando se mezcló el cristianismo con el paganismo. La mayoría de los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. Esto es lo que hacen hoy en día, se aferran a la idolatría. Y solo habían cambiado los objetos de sus cultos. Antes los paganos adoraban a los toros, a los animales, al sol, a la luna, pero esta vez los cambiaron por imágenes ¿de quién? De Jesús y hasta de María y de los santos. Y la levadura de la idolatría, introducida de este modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrina falsa, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe, como la misa, el rosario. También eso fue incorporado en el mundo cristiano, en el catolicismo. Y el cristianismo también se ha ido mezclando con las falsas fiestas, eso lo vamos a ver más adelante. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Todavía hay fieles. Los hijos de Dios que son fieles no van a tener ídolos, esculturas ni cuadros de Jesús, nada que los aparte de Cristo. Solamente la palabra de Dios es nuestra guía. No importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga el presidente de la conferencia general, no importa lo que diga el obispo, lo que diga el papa, no importa lo que diga el presbítero, no importa lo que diga el diablo. Es lo que dice Dios en su palabra. Evento del tiempo final, página 9. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice aquí. Carta 81A del 20 de diciembre de 1897. Página 6 en algunos libros. Deseo decirle que me he sentido tristemente defraudada por los recortes preparados para libros como La vida de Cristo, el deseado de toda la gente. Considero que si el hermano A acepta tales imágenes, sus ojos y gustos han perdido agudeza mental. No puede esperar que me agraden dichas reproducciones. Observe minuciosamente estas figuras y verá que fueron copiadas
de diseños católicos o fueron hechas por artistas católicos. El cuadro de María tiene la fisonomía de un hombre. A Cristo se lo representa con dos dedos prominentes, mientras que los otros están cerrados. Es un símbolo totalmente católico y me opongo a esto. Veo poca belleza en los rostros de las personas. Los paisajes y escenas de la naturaleza no son censurables, pero jamás podría descansar mis ojos sobre los rostros en el cuadro sin sentir dolor. Está hablando del libro, El deseado de toda la gente, que pusieron imágenes de Jesús y de María, que eran imágenes católicas, y ella dice, yo no puedo descansar con mi mente tranquila con esos cuadros ahí en ese libro. Y ella dice, las imágenes, ¿verdad? Los paisajes y las escenas de la naturaleza no tienen nada de problema. Preferiría no tener ninguna ilustración antes que tener retratos que no son más que desfiguraciones de la verdad. Esta es mi opinión. ¿Dónde está el ojo discernidor? Sería mejor pagar un precio doble o triple para tener ilustraciones que no perviertan los hechos si es que hemos de tenerlas. ¿Para qué tener imágenes de Jesús o de María en los libros cuando la hermana White dice que ella prefiere que no las coloquen? ¿Verdad? Porque las personas no tienen ojo para discernir. Estas imágenes desfiguran la verdad porque no son imágenes reales. Hubiera preferido que no se esforzaran en poner ilustraciones, sino más bien que distribuyeran el libro y permitieran que éste hable por sí mismo. Considero que los rostros en esas escenas están tan pobremente representados que es una perversión de los hechos. Si este es el trabajo de la persona que pintó eso, que hizo las gráficas de ese libro, no puedo aceptarlo como diseñador. Y si él puede aceptar esas representaciones, no puedo respetar ni honrar su juicio, ni no perjudique mi libro con desfiguraciones que rebajan los hechos y el contenido que representa. El hermano A necesita santificar sus sentidos para entender la espiritualidad de la verdad. Es posible que esté estudiando las artes europeas, pero en casi todos sus diseños se verán rasgos católicos. Otras apostasías en las iglesias que son falsas doctrinas: la celebración de la Navidad y el árbol de Navidad. Esto es una fiesta pagana dedicada al dios Tamuz, el dios Sol. Esto lo celebran la mayoría de las iglesias, incluyendo parte de lo que es la conferencia general. Las iglesias que están en las iglesias adventistas también guardan estas fiestas, participan del mismo espíritu al colocar arbolitos de Navidad y celebrar, se dan regalos y prácticamente están participando del mismo espíritu, tristemente, y todas las otras iglesias evangélicas y católicas, por supuesto, están siguiendo la misma falsa doctrina, la misma falsa tradición que adoraban al hijo del dios y del sol, a Tamuz. Y esto es triste. La Navidad es una de las principales fiestas del paganismo, aparte del día del dios Sol, del domingo. La creencia de que las personas al morir se van al cielo si eran buenas, o al infierno si eran malas, o al purgatorio. Nada de esto es bíblico. Esta falsa doctrina se conoce como la inmortalidad del alma. Para estudiar más este tema, pueden visitar al final la página que le vamos a dar. Las personas cuando mueren no se van ni al cielo ni se van al infierno. Las personas duermen, descansan hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga las va a resucitar a los justos y les va a dar un cuerpo nuevo, inmortal, para que vivan para siempre en la eternidad, a los justos en la primera gran resurrección de los muertos. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 17. El rapto secreto: la creencia de que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación y que va a haber 7 años después de tribulación. Esta es una falsa enseñanza que está en la iglesia evangélica, introducida por la iglesia católica a través de 2 jesuitas cuando colocaron lo que se llama el futurismo, hablando del apocalipsis y del anticristo. Pero esta es otra profecía que está en la Biblia, ¿verdad? Que está explicada en el website más adelante. Simplemente estamos mencionando las falsas doctrinas para que usted se vea todo lo que se está denunciando aquí, que es parte de la apostasía, para que usted empiece a investigar a ver si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no es verdad. Celebración de cumpleaños, el Día de las Madres,
de los muertos, de los santos, de los enamorados, del pastor, del conquistador. Nada de esto está en la Biblia. Dios no nos manda a guardar ninguna fiesta de cumpleaños ni día de las madres. Todos los días es el día de las madres y de los padres. A los padres y a las madres hay que quererlas todos los días porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Así que no es un día en el año, es todos los días, ¿ok? Y de los muertos nada saben. No hay por qué estar guardando días para los muertos. A los muertos nos los llevamos en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Todos nuestros seres queridos los hemos amado y cuando fallecen nunca los olvidamos porque son parte de nuestros recuerdos. Así que para qué ir a una tumba a ponerle flores a una persona que no lo va a escuchar, que no va a entender, que no sabe lo que usted está haciendo. La Biblia dice que los muertos nada saben, ya no tienen más emociones, más conocimiento, más envidia. Eclesiastés 9:5. Igualmente el Día de los Enamorados, que es el día de San Valentín, el del pastor, que es un invento de la iglesia, del conquistador, otro invento de la iglesia, que no tiene nada que ver con la Biblia, y más bien por el contrario, eso se convierte en idolatría también. La creencia de que se va a construir un tercer templo en Jerusalén, la confesión de pecados ante sacerdote. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. El milenio de paz en la tierra, falsa doctrina. El milenio se va a cumplir es en el cielo. La tierra va a estar desolada y vacía, dice Apocalipsis. El falso bautismo de niños recién nacidos. Vemos que esta es falsa doctrina de la Iglesia Católica que bautiza a los niños recién nacidos. La Biblia enseña que uno se tiene que arrepentir de los pecados y cuando la persona acepta a Cristo Jesús y se arrepiente, se puede bautizar por inmersión debajo del agua. Ese es el verdadero bautizo. La falsa doctrina de los tormentos eternos, que Dios va a estar quemando a los malvados por toda la eternidad y que se están quemando debajo de la tierra. Esto es una falsa doctrina. El infierno va a existir, pero es al final donde Dios va a quemar a todos los malvados en el lago de fuego y azufre. Cuando Dios haga descender fuego y azufre sobre la tierra, se va a formar como un lago y ahí Dios va a lanzar a Satanás, a el falso profeta, a la bestia, que es el sistema papal o el anticristo, y a todos sus seguidores, todos los falsos pastores, falsos maestros y a todos los seguidores de ellos, que son los malvados, y a los ateos y a aquellos que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador ni quisieron obedecer el Evangelio de la verdad. El falso don de lengua, personas que repiten palabreríos que nadie entiende y que no son ningún lenguaje conocido para edificar la iglesia. El rechazo a la deidad de Jesús y el Espíritu Santo. Estos que dicen que solo el Padre es Dios y que Jesús no es Dios, ni el Espíritu Santo es Dios, sino que Jesús es el Hijo del Padre nada más y el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, o es el mismo Jesús. Tienen un enredo. Nosotros tenemos un tema que se llama la deidad o la Trinidad para estudiar ese tema, comprender si Jesús es Dios o no es Dios, que dice la Biblia, el Espíritu Santo si es Dios o no es Dios, entender ese tema que es tan importante y que las iglesias no saben definir el concepto de Dios en la Biblia o de la deidad. El rechazo a la ley de Dios para sustituirlo por el Evangelio de la gracia y salvo siempre salvo. La creencia de que no se puede obedecer la ley de Dios y rechazo a la santificación. Cuando uno habla de la ley de Dios, inmediatamente las personas dicen estamos bajo la gracia. La gracia es un tiempo de arrepentimiento, una oportunidad de perdón, una oportunidad donde Dios nos perdona gratuitamente a través del sacrificio de Cristo, pero ese tiempo se va a acabar. No es eterna esa oportunidad. Cuando Jesús se levante del lugar santísimo y diga hecho está, el que es sucio siga siendo sucio, el santo santifíquese todavía y el justo sea justo todavía, y el que es impuro siga siendo impuro todavía, esos van a quedar perdidos para la eternidad. Los que sean sucios, los que sean impíos, los que no aceptan la ley de Dios, van a perderse. Y no importa que haya vivido bajo el tiempo de la gracia, pero como se le cerró la puerta de la gracia a los antidiluvianos, así se le va a cerrar la puerta a cualquiera que rechace la ley de Dios también y que rechace a Jesucristo como su Salvador. Jesucristo es el Salvador, pero si no se obedece la ley de Dios, estamos perdidos, porque quiere decir que Jesús no ha entrado en el corazón. Jesús entra en el corazón y cambia el corazón y pone la ley de Dios en el corazón.
Ese es el nuevo pacto que Jesús vino a hacer, que tuvo que derramar sangre para grabar la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, como dice Hebreos 10 desde el versículo 15 en adelante. Rechazo las normas cristianas en cuanto a la vestimenta y alimentación y las leyes de salud. La música mundana con letra cristiana, mezcla de lo santo con lo profano en el culto de adoración. Hay muchas falsas doctrinas que el diablo ha introducido en la iglesia. Nuestra guía debe ser la Biblia y debemos seguir solo a Cristo, no organizaciones religiosas que están en apostasía. Esta es una lista de las falsas doctrinas y tradiciones más comunes que están en las iglesias cristianas. Hay muchas otras cosas más, pero que poco a poco Dios, bajo la gracia de Dios, vamos a ir descubriendo y estudiando. Para eso tenemos una página al final donde usted puede estudiar. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu pastor te dice que no tiene nada de malo guardar las fiestas de Navidad, que no tiene nada de malo, que el domingo es el día que hay que guardar porque es el día de las primicias, que porque Jesucristo lo hizo todo nuevo, que porque ya no vivimos en el antiguo pacto, que porque eso era para los judíos, para los israelitas, que la ley fue clavada en la cruz. Pues aquí te hemos presentado evidencia. ¿Quién puede estar por encima de la ley de Dios? ¿Quién puede cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo? Si hay 10 mandamientos y hay 9 que están vigentes, todos los que niegan la ley de Dios es porque niegan al sábado. Esto es con los protestantes. Y los católicos aceptan la ley de Dios, pero cambiaron el segundo y el cuarto. Ellos entienden que hay que guardar la ley de Dios, pero ellos no le obedecen a Dios sino al papado, con el catecismo. Por eso no les importa tener imágenes, esculturas y guardar el domingo. Pero los evangélicos y pentecostales y testigos de Jehová y bautistas, ¿por qué guardan el domingo si el domingo es el día que el papado colocó en lugar del sábado como día de adoración? ¿De dónde está el razonamiento? Por eso aquí dice, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted está en una organización religiosa que no obedece a Dios, la ley de Dios es la norma de juicio, la guía que nos debe de guiar. Si usted está en una organización que es desobediente a Dios, sálgase de ahí para que no se pierda. Salí de Babilonia, pueblo mío, salí de la confusión, de todas esas iglesias falsas. Dios nos llama a salir de cualquier iglesia que no obedece a Dios y que están en falsa doctrina, están en pecado, porque Él va a derramar las 7 plagas postreras sobre esas iglesias y cualquiera que esté formando parte de las mentiras las recibirán. Apocalipsis 18:4. No puede haber mezcla de verdad con mentira en nuestras creencias. Debemos estar unidos en espíritu y verdad. Todos debemos hablar una misma cosa. No hay amistad entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial, entre Cristo y los ídolos. Estudie, lo invito a que estudie en esta página, eltercerelías.com, y en la radio.eltercerangel.com. La radio es 24 horas, 7 días a la semana. Aquí está mi correo electrónico. Yo soy su hermano Javier Gil. Yo creo 777@yahoo.com. Aquí les invito a que ustedes estudien. Mi interés y el interés de todos los hermanos que estamos caminando en esta verdad es que nos preparemos todos. Todos queremos ir al cielo, todos queremos salvarnos, pero no todos se van a salvar. No todos los que dicen que se van a salvar. Y Dios pues nos está haciendo un llamado a todos, porque todos queremos la salvación, pero debemos prepararnos. No podemos cerrar los ojos y querer hacer nuestra propia voluntad. Debemos hacer la voluntad de Dios, que es guardar sus mandamientos. Y Cristo siempre va a estar en primer lugar porque Él es nuestro Dios Salvador. Él es el Dios verdadero. Así que sin Cristo no hay salvación, pero la ley de Dios está vigente. Y tenemos que sacar toda la idolatría de nuestra vida, toda la falsa doctrina, las falsas tradiciones. Así que yo lo invito a que estudien, estén en contacto a través del correo electrónico y escuchen la radio y la página del tercerelías.com. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por prestar atención. Voy a hacer una pequeña oración y le doy gracias por su atención. Gracias, Padre Santo, por este estudio que se hizo aquí en este momento. Le pido, Señor, que bendiga a cada persona que haya escuchado este tema, que usted sea el que grabe
cada palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Bendíganos y acompáñanos. No se retire y denos su mano para estar agarrado de usted siempre, en cada momento. Le doy las gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Buenas noches, que Dios los bendiga, o buenos días para cada uno de ustedes.